Muy buenas tardes. Tenemos el honor de estar en esta tarde con el profesor Federico Sequeda, egresado de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales. Voy a leer una pequeña semblanza y luego procederemos a hacer la entrevista. Federico Sequeda es un distinguido ingeniero y académico con una vasta experiencia en el campo de la ingeniería metalúrgica y la ciencia de materiales. Sus estudios en la Universidad Industrial de Santander entre 1966 y 1970 marcaron el comienzo de una destacada carrera profesional que lo llevó a obtener un máster en ingeniería en la Missouri University of Science and Technology en 1972 y posteriormente un doctorado en ciencia de materiales en la University of Illinois Urbana-Champaign en 1976. Desde entonces, Federico ha sido un referente en su campo, desempeñándose en roles de consultoría privada, dirección de laboratorios especializados y como profesor en reconocidas instituciones educativas como la Universidad del Valle en Colombia y la University of North Texas en Estados Unidos. Su contribución a la investigación y desarrollo en el área de materiales ha sido invaluable, destacándose por su trabajo en el diseño y aplicación de recubrimientos duros en diversas industrias. Fue fundador y director del Laboratorio de Recubrimientos Duros y Aplicaciones Industriales. Continúa liderando proyectos innovadores que impactan positivamente en la industria y la academia. Su pasión por la enseñanza y la mentoría ha dejado una huella imborrable en generaciones de estudiantes de ingeniería de materiales. Para comprender mejor la trayectoria y los valores que han guiado la carrera de Federico, hemos preparado una serie de preguntas que abarcan desde sus días de estudiante en la UIS hasta sus logros más recientes como consultor y académico de renombre internacional. Muy buenas tardes, estimado profesor Federico. Quiero comenzar la entrevista preguntándole cómo describiría un día típico como estudiante de ingeniería metalúrgica en la Universidad Industrial de Santander durante sus años de estudio. Para empezar, un saludo y esta pregunta es algo muy especial por los tiempos en los que empecé yo como estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Un día típico para mí era levantarme a las 5:30 de la mañana, ir a misa todos los días, regresar a la casa para desayunar y luego tomar el bus que me llevaba a la Universidad Industrial de Santander. Allá tomaba mis clases por la mañana y a mediodía regresaba de nuevo a la casa para almorzar con mis padres y de nuevo a la 1:15 resultaba de nuevo el bus que me llevaba a la Universidad Industrial de Santander para estar allá hasta las 5:30, 6, 7 de la noche, regresar a la casa y empezar a estudiar eh, todas las materias que estaba tomando. Eso era una rutina de todos los días, pero con la importancia de que la noche era muy especial para poder seguir estudiando en las clases que yo estaba tomando. Ese era el día típico en los 2 primeros años, especialmente cuando solamente estaba tomando los cursos que eran generalizados para cualquier estudiante de ingeniería. Ya esa rutina cambia cuando ya empieza uno a tomar los cursos que se afianzan en el área ya de metalurgia, en ese caso, porque en ese tiempo la carrera se llamaba carrera de metalurgia y no envolvía el título de ciencia de materiales. Ciencia de materiales es algo nuevo para una carrera como esta y más o menos ese es el resumen del día. Y más allá de ir a la biblioteca, a tomar las clases, ¿cómo era ese día el contacto con sus compañeros de clase, sus compañeros de universidad? Muy interesante en el sentido de que en ese tiempo la carrera estaba empezando, ya llevaba unos 5 o 6 años y éramos alrededor de 4 o 5 estudiantes que estudiamos la carrera de materiales o de metalurgia. Entonces, teníamos un compañerismo muy interesante porque como era un grupo pequeño y los profesores eran muy estrictos, pero demasiado estrictos, sabiendo que éramos un grupo pequeño y en ese tiempo no existían teléfonos, no existía computadores, no existía exactamente una regla de cálculo, que hoy por hoy, si yo le muestro la regla de cálculo a un joven estudiante, no saben qué es lo que es
lo que puede hacer una regla de cálculo. Todos los cálculos que se hacían era utilizando regla de cálculo. Incluso era muy raro el estudiante que tenía una calculadora eléctrica. Y entonces uno compartía con los compañeros, que eran cuatro o cinco, de los cuales me acuerdo los nombres y con los cuales he podido hablar en los últimos días, recordando todos estos aspectos de compañerismo, de unión, porque los libros se tenían que compartir. Los libros que había en la biblioteca eran muy pocos y casi la mayoría de los libros eran en inglés. Entonces, y en ese tiempo la biblioteca no estaba abierta de noche. La biblioteca se cerraba a las 5 o 6 de la tarde y lo que podía hacer, incluso los fines de semana también la biblioteca estaba cerrada. Entonces era una parte muy diferente de lo que sucede hoy por hoy en una universidad. Claro. Y en este devenir, ¿usted recuerda algún profesor en particular que haya dejado una impresión duradera en usted? ¿Y qué lecciones Sí, o enseñanzas recuerda de él? claro. Primeramente, hay varios profesores que me gustaría recordar porque es bueno que los estudiantes que están ahora sepan acerca de la historia. Ahí está el profesor Álvaro Quiroga, que nos daba fundición, el profesor Roque Calderón, que nos daba metalurgia física, el doctor Milton Manrique nos daba extracción de minerales, el doctor Hermes Duarte, que era un profesor excelente y que años después corrió como candidato para la presidencia de Colombia. Es algo que hay que resaltar, que un profesor de la de la Universidad Industrial de Santander fue candidato a la presidencia y era un profesor que tenía mucha experiencia académica, pero también mucha experiencia industrial, porque su familia tenía vetas o minas de oro en un sitio que se llamaba en esos tiempos California. Estaba también el doctor Jorge Bautista, que nos enseñaba corrosión, el doctor Yebrail Díaz, que nos enseñaba tratamientos térmicos, y finalmente el profesor que fue el que me empujó a seguir adelante con mis estudios, el doctor Rafael Serrano. Él había ido a Estados Unidos a hacer su maestría y cuando regresó, yo fui el primer estudiante que él tuvo y que manejó mi tesis de grado. Mi tesis de grado se llamaba recristalización del latón y aquí tengo una copia, ¿no? Para darles una idea de esto fue en el año de 1970. El doctor Rafael Serrano, que en paz descanse, fue también el rector de la Universidad Industrial de Santander años más tarde. Y él fue el que me empujó desde un principio a decirme, usted es un buen estudiante, usted tiene que irse afuera, tiene que ver cómo la posibilidad de que usted vaya a hacer estudios de posgrado en Estados Unidos, en Europa. Entonces, Rafael Serrano fue la persona o el profesor clave que me incitó a seguir adelante, a pensar en el futuro para seguir los estudios que yo quisiera hacer y que le debo al esfuerzo de mi madre, que era maestra de escuela, y mi padre, que era carpintero. Ellos, personas muy humildes, pero de los cuales estoy muy agradecido por todo lo que ellos hicieron por mí para seguir adelante. Claro, eso que destaca es súper importante, ¿no? A veces cuando uno es estudiante, piensa que uno está solo, pero realmente los familiares, los padres, están ahí siempre detrás de uno, de una u otra manera apoyándonos, ¿no? Eso es importante. Y los profesores también, ¿no? Que nos animan a ir más allá, a dar más de uno mismo. Y en el caso de mi familia, nosotros somos 10 hermanos. Y gracias a Dios mi mamá era maestra de escuela, ella era la que impulsaba la parte educativa y todos hemos podido seguir adelante y hemos hecho cursos de maestría, doctorado en la familia, entonces es una familia muy unida en ese sentido de la educación. Claro, qué genial. ¿Puede compartirnos alguna anécdota interesante o memorable de su tiempo como estudiante en la UIS? Así, hay unas cuantas. Empecemos por algo que yo creo que se ha perdido en la Universidad Industrial y es de las famosas semanas universitarias. Durante el año se estudiaba, pero se tomaba una semana de descanso en donde lo único que se hacía era pachanguear, bailar, gozar y hacer desfiles para elegir la reina de la universidad.
Entonces, cada facultad o cada escuela proponía una candidata para ver de los rasgos de ser bonita, de ser elegante, de bailar, etcétera, etcétera. Y al final de la semana se, se elegía la reina. En esa Semana Santa la anécdota se relaciona a que a mí me decían que yo era a mí no me gustaban las fiestas, que eran como muy tranquilo, pero en una de esas semanas fue, y tengo que decirlo clarito, fue la primera borrachera que yo tuve en mi vida, y yo creo que es la única también que he tenido, porque resulta que a mí, los compañeros, no solamente de metalurgia, sino también de petróleo, porque como en ese tiempo estamos muy juntos, petróleo y metalurgia, entonces a mí me llamaban el chino. Y el chino no era por lo que tenía los ojos como, si usted me ven que parezco chino, ¿no? Sino porque eres más pequeño. Entonces yo no tomaba. Y esa borrachera fue algo que sucedió porque los compañeros me obligaron a tomar, me agarraron y me dieron el aguardiente de Santander y al final me llevaron a la casa y me entregaron borracho en la casa de mi mamá. Entonces, eso me acuerdo mucho porque mi mamá me decía, ¿cómo así que usted está haciendo eso? Usted no toma. Y entonces, al día siguiente tuve que explicarle a mi madre que era que me habían emborrachado y traer a mis amigos para que ellos explicaran de que era como una broma que ellos habían hecho conmigo. Eso por un lado. La otra anécdota que es muy especial, que también se perdió, es que en esos años el gobierno permitió hacer algo que se llamaba los, los bachilleres, los jóvenes bachilleres. Y esos jóvenes bachilleres quería decir que los que estaban en los dos últimos años de la universidad tenían que prestar servicio militar. Entonces nosotros teníamos que ir todos los sábados por un año al cuartel a prestar el servicio militar y un mes al año completo lo mandan a uno al cuartel y también al campo a vigilar el campo. Y a mí me tocó que hacer eso en las inmediaciones del Socorro Santander. Y la anécdota se relaciona a que como yo era el más pequeño de todos los soldados y el fusil pesaba casi más que lo que que lo que yo pesaba, entonces yo caminaba en ese tiempo con el fusil en el hombro porque no podía cargarlo. Entonces todos me decían, ay, miren, miren el muchachito que ni siquiera el fusil lo puede cargar. Entonces de ahí quedó un renombre en la universidad, el que me llamaban el muchachito soldado débil. Y de ahí todo el mundo me conocía por eso. Claro. Pues sí, lo que usted menciona es bien interesante porque pues ya hace unos días se cumplieron 4 años de que inició la declaración de la pandemia por COVID-19 y esto pues marcó un cambio de época que hizo también que ahora lo veo con los estudiantes, que ahora pues no conviven tanto como antes de la pandemia, ¿no? Y usted remarca esta semana en donde pues todos los estudiantes compartían y eso es algo bien necesario porque pues al final el hombre es gregario y quiere compartir pensamientos, en fin, comunicarse, socializar. Entonces, pues yo creo que hay cuestiones que debemos rescatar, ¿no? Que son muy importantes para, pues, para el ser humano en general. Y especialmente ahora con todo lo de las redes sociales y todo eso, ya el estudiante ha perdido la habilidad de entrenarse con otros compañeros, otras sociedades. Entonces ya todo el mundo está pensando solamente en su teléfono celular, y bla, bla, bla. Entonces se ha perdido algo que yo creo que es muy importante. Y por eso, por ejemplo, cuando yo dictaba mis clases en la Universidad del Valle hasta hace poco, una de las reglas mías en el salón de clase era teléfono celular fuera del bolsillo en mi escritorio y cuando ustedes terminen la clase se lo llevan. Y eso era una regla en todas mis clases. Y de esa manera la atención, si no como usted sabe y todos los profesores sabemos, están contestando el teléfono, están mandando mensajes, etcétera, etcétera. Pero esa fue una regla que yo implementé en mi salón de clase. Claro, ahora el teléfono celular es un gran distractor, ¿no? Y también disminuye la capacidad de atención de las personas. De hecho, quiero retomar lo que comentaba, que decía que sus profesores fueron muy estrictos. ¿A usted en qué le benefició el que hayan sido de esa manera los profesores que le dieron clase? Primero, especialmente en el sentido de prestar atención,
porque ellos nos indicaban durante todo el proceso de clase que yo les estoy dando a ustedes, hay cositas que yo les voy a preguntar en el examen y que están escondidas las respuestas en todo lo que yo les estoy diciendo. Entonces uno le prestaba mucho más atención a cualquier detalle de lo que él hacía. Y eso al final, cuando uno terminaba las clases o cuando se reunía con sus compañeros a estudiar para el fin de semana y para los exámenes, comparábamos las notas para saber y recordar que el profesor había dicho que alguna respuesta de algo, de algunas preguntas estaban en el contexto y uno compartía toda esa información con los 3 o 4 compañeros con los cuales yo estudiaba los fines de semana y antes de los exámenes. Entonces, el estricto era de que uno prestaba atención. Cuando estaba en clase, era oyendo y tomando apuntes y haciendo preguntas. Porque había un profesor, precisamente el doctor Roque Calderón, donde decía que en un salón de clase, cuando los estudiantes no hacen preguntas, quería decir que no han entendido lo que yo les estoy diciendo. Y yo estoy de acuerdo con eso en muchos casos, de que el estudiante ahora oye, pero o le da miedo preguntar o no tiene la habilidad de decir, pero es que ¿por qué no me explica esto o aquello? En esos tiempos yo me acuerdo que uno preguntaba y si no entendía la primera vez, el profesor le explicaba por segunda vez, tercera vez, hasta que todas las dudas quedaban 100% resueltas. Eso no creo que suceda ahora, pero espero que no se vaya a perder esa oportunidad de que los estudiantes aprendan a preguntar, que no les dé miedo. Claro, pues sí, el formador siempre tiene que propiciar ese ambiente propicio para que se haga la pregunta y eso es bien importante, ¿no? Informador, ¿no? Que el profesor dé esa apertura para que, no importando el número de veces que se pregunte, se pueda responder de distintas maneras para que el estudiante lo pueda comprender. Muy bien. A mí me da mucha curiosidad de en aquella época, primero en dónde se ubicaba, recuerda que se ubicaba el edificio en donde se daban las clases de metalurgia y cómo eran esos salones con tan poquitos estudiantes. Bueno, de esos detalles no me acuerdo mucho, pero sí en la última vez que fui a visitar la universidad y la parte de metalurgia hace año y medio, me di cuenta de que los lugares donde nosotros tomamos clases no existían, porque ya se ha reconstruido el ambiente del edificio donde se tomaban las clases, ya han cambiado muchísimo, especialmente el área donde hacíamos los laboratorios prácticos de metalurgia. Entonces, los cuartos eran muy pequeños, y, pero y era el silencio era muy especial porque no se oía tanto ruido como lo es ahora. Entonces, el ambiente era como más propicio para prestarle atención a todas las clases y a las lecturas de los profesores. Claro, ha mencionado un factor importante también en el aprendizaje, que no haya esos distractores y el silencio, eso es lo que hace, ¿no? Yo recuerdo que cuando cuando era adolescente, pensaba que yo me concentraba mejor con música y luego fue pasando el tiempo y yo me di cuenta que la música no era propicia para estudiar. Siempre que aprendí que para poder concentrarme no debería de haber nada de ruidos ambientales para que no me distrajera y para que la concentración fuera plena. Eso sí es una realidad. Y ahora que yo que tengo en este momento 76 años, y especialmente cuando estoy concentrado leyendo o haciendo una consulta o algo, para mí el silencio es una de las cosas más importantes, porque me permite pensar exactamente en qué es lo que estoy haciendo. Y no entiendo cómo hoy los jóvenes tienen que estar utilizando audífonos en la cabeza, o oyendo radio y trabajando al mismo tiempo. Eso es algo imposible para mí poder comprender cómo ellos pueden hacer eso hoy. Un comentario adicional. Claro, sí. ¿Y qué conocimientos o habilidades adquiridos durante sus estudios en la UIS considera que fueron más importantes o útiles para su carrera profesional? Yo creo que varias cosas sucedieron en la universidad que nos ayudaron, no solamente a mí, sino a mis compañeros, y uno es ser recursivo. Nosotros cuando estamos allá no teníamos los medios que hoy por hoy tiene un estudiante, empezando porque el Internet era un sueño que nunca ni siquiera se imaginaba uno
que pudiera existir a futuro algo de esto. Se hablaba en esos tiempos de un cómico que se llamaba Dick Tracy, que tenía un reloj con el cual se comunicaba con los compañeros, la policía, etcétera, etcétera. Y uno como estudiante, y uno veía los cuentos, uno decía, no, esto no parece, esto es imposible, esto no puede suceder. Entonces, una de las cosas que nos enseñó, o a mí me enseñó la universidad, fue ser recursivo, ver cómo cuando usted no tiene los medios, vaya a la biblioteca, vaya donde un profesor que tenga libros viejos, pídale permiso para hacer, hacer un inventario de las cosas que haya. Y en ese tiempo tampoco había fotocopiadoras que uno pudiera utilizar. Entonces el profesor le prestaba a uno un libro y uno se sentaba a leer y hacer un resumen de lo que leía. Y lo más que todo para ser recursivo era que tenía uno que saber al menos a entender el otro idioma, que era el inglés o el francés, más que todo el inglés, porque el 80-90% de los libros eran en inglés. Y entonces, una de las cosas que me enseñó la universidad fue el aprendizaje de otro idioma, lo cual me conllevó a que fácilmente para mí pudiera pensar a futuro en unos estudios fuera de Colombia. Claro, qué Y esa, interesante. desde el punto de vista de recursividad. El otro es lo que yo llamo ahora, y yo le he enseñado mucho a mis estudiantes, es el networking. Networking es, para mí, lo que yo le enseñaba es que usted tenía que conocer quién estaba alrededor suyo para saber qué sabía esa persona, que porque la filosofía mía siempre ha sido, usted no necesita saberlo todo. Lo que usted necesita es saber quién sabe lo que usted necesita para ir a preguntárselo y añadirle al conocimiento que usted tiene. Entonces, yo considero que ese network, y más adelante en la entrevista les voy a dar un ejemplo muy importante de ese network, porque es algo que incite a los estudiantes a que no se queden solos, de que no se bloqueen todo eso y van a un seminario o a una reunión de un congreso científico tanto en Colombia o ahí mismo en Bucaramanga y se concentran en oír al que está haciendo la conferencia. Pero yo creo que lo más importante para un estudiante es quiénes están en la conferencia, a quién pudiera yo contactar que más adelante me va a servir para un contacto y todo eso. Ese es el network que yo estoy hablando. Y ese network yo lo considero importante. En el tiempo que yo estuve de profesor aquí en la Universidad del Valle, que fueron alrededor de 20 años, aproximadamente yo saqué alrededor de 40-45 estudiantes a los cuales le dirigí la tesis de pregrado, incluyendo 3 de maestría y 3 de doctorado. Y esos contactos que yo tuve, que yo continúo teniendo con ellos hoy, son los que han ayudado a que el laboratorio que yo dirigía, el laboratorio de recubrimientos duros y aplicaciones industriales, se siga adelante. Porque como usted sabe, el doctor Meléndez, en las universidades es muy difícil a veces conseguir una parte que el equipo se le dañó y solamente un tornillo especial que no lo ha podido conseguir. Entonces, usted tiene que ir a que el jefe del departamento le apruebe y luego el jefe de la ingeniería y luego el puesto, lugar donde se hacen las órdenes, bla, 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 y se demora 2, 3, 4 meses. Mientras que cuando eso sucedía, en mi caso, yo lo que hacía era tomar el teléfono, llamar a uno de mis estudiantes que estaban en Estados Unidos y decirle, hermano, necesito esta parte, esta partecita que se me dañó tal, tal, y ellos con sus esfuerzos y utilizando sus tarjetas de crédito nos conseguían las partes mínimas y en menos de 48 horas el repuesto estaba en la universidad para seguir trabajando con los equipos. Eso, eso es el network que uno tiene que tener para seguir adelante y sacar adelante un laboratorio. Y eso le insisto a los estudiantes de pregrado, pero especialmente a los estudiantes de maestría y posgrado, doctorado, que es importante parte de eh, su entorno académico y en su entorno para futuro en la industria. Claro, sí era parte de lo que comentábamos, que el socializar con otros estudiantes durante la universidad, y no solo de ingeniería, ¿verdad? También de ciencias humanas, de otras ramas, uno no sabe en el futuro cómo esa persona va a incidir en su vida, le va a ayudar.
o también usted pueda colaborar a otros, ¿no? Entonces es sumamente importante las relaciones que se establecen durante la universidad. Y haría otro comentario extra aquí, doctor Meléndez, y es algo reciente. Resulta que mi hijo Federico César, que vive en Washington, por Navidad nos regaló a mí y a mi señora un regalo especial que era una suscripción a una compañía en la cual uno puede mandarle mensajes grandes de la historia de su vida y ellos le graban todo eso y al final de 2 años ellos escriben el libro y se lo van y se lo devuelven a la persona que pagó el servicio, en ese caso a mi hijo. Y algo muy especial que quiero resaltar es que una de las cosas que ellos me preguntaban era cuáles fueron cuando usted estaba en su infancia, en su universidad, como la primera pregunta que usted me hizo, ¿qué fueron las materias que menos le gustaron? Y yo me puse a pensar y yo escribí, las materias que menos me gustaron fueron filosofía y el idioma francés. Y ahora, hoy, me doy cuenta que lo que más me gusta ahora en mi vida es leer filosofía y estudiar francés. Y precisamente por eso en estos momentos, en menos de una semana, me voy a ir a Francia, a Niza, para tomar un curso de francés por 4 semanas y recordar todo eso. Y ahorita estoy estudiando un poquitico en mi cuenta la gramática de francés. Entonces, fíjese lo que uno piensa y me gustó el comentario que usted hace, que a los estudiantes no solamente concentrarse en las materias o en el área de especialidad, pero también buscar aspectos exteriores que le van a ayudar en su carrera académica y en su carrera profesional. Claro. Y precisamente eso es la universidad, ¿no? La universalidad del conocimiento, ¿no? Y toda esa diversidad que uno puede encontrar. Eh, ¿Cómo describiría el ambiente académico y la comunidad estudiantil de la UIS durante aquellos años que fue estudiante? Bueno, en los años hubo varios cambios, especialmente la comunidad de profesores fue muy interesante porque en esos años cuando estamos estudiando, muchos profesores fueron ayudados para salir al exterior y poder especializarse y en tiempo de 2 o 3 años regresar. Y eso especialmente fue lo que pasó con el que dirigió mi tesis de grado en la Universidad del doctor Rafael Serrano. Siendo profesor, él se fue para especializarse en una universidad en Estados Unidos y 2 años más tarde regresó para seguir como profesor en ese ambiente. Entonces, en esos años, los profesores prácticamente eran ingenieros, muy pocos tenían estudios de posgrado. Entonces, fue una oportunidad que la universidad tuvo para mandar profesores al exterior para reforzar la parte académica de acá. En otro aspecto, en esos tiempos también había las posibilidades de que había huelgas, las huelgas tanto de profesores, pero más que todo de los trabajadores de la universidad. Entonces, el ejército entraba a la universidad y hacía los enfrentamientos con los estudiantes, etcétera, etcétera. Y según me decían, durante todo ese tiempo, en esos años, ahí fue donde se fortaleció y se formó la parte del ELN en Colombia, especialmente porque la Universidad Industrial de Santander fue la base para la formación de eso. Eso es nuevo para mí, pero es algo que tiene uno que tener en cuenta porque había sus estudiantes revolucionarios, entre comillas, que siempre hacían el motín, que siempre la gente lo seguía, etcétera, etcétera. Pero el ambiente profesoral y el ambiente estudiantil era muy chévere en el sentido, como mencionaba anteriormente, de que se compartía mucho, especialmente en el descanso de la semana universitaria que aparecía una vez al año. Muy bien. ¿Y cuáles considera que fueron los principales desafíos que enfrentó después de graduarse y cómo los superó? Bueno, hubo varios desafíos. Primero, las ganas de poder seguir estudiando, porque no, cuando yo terminé, lo primero que hice fue aplicar a varias industrias a ver en qué podía trabajar. Una de las industrias a las cuales yo apliqué fue Gillette de Colombia. Me acuerdo mucho
porque un año antes de graduarme yo hice una pasantía en Gillette de Colombia y la pasantía consistía en chequear todo el proceso de fabricación de las cuchillas de afeitar. Eso era utilizando un acero inoxidable especial con una serie de máquinas especiales y ahí aprendí mucho acerca de metales, de tratamientos térmicos, etcétera, etcétera. Y fíjese cómo cambia la vida. 20, 30 años después, yo estuve mirando, y más adelante, si hay tiempo, le cuento una anécdota acerca de Gillette de Colombia en Cali. Pero esas tecnologías que se desarrollarían más tarde para aumentar la calidad de las cuchillas, todo eso se debe a las nuevas tecnologías en materiales o lo que hoy se llama recubrimientos duros en el caso de aceros, de recubrimientos que se colocaban en el filo de las cuchillas, utilizando técnicas que hoy por hoy son las técnicas principales más utilizadas en la preparación de nuevos materiales tecnológicos. No estamos hablando de piedra y cemento, sino estamos hablando de materiales que se utilizan para la fabricación de microchips, el corazón del computador y todas estas nuevas tecnologías, que es lo que yo incito a los nuevos estudiantes a que miren en detalle. Claro. ¿Y algún otro desafío que haya Ah, enfrentado? claro, el desafío de que cuando yo regresé para pedir la posibilidad de poder regresar a, a Gillette de Colombia, ellos me dijeron que no estaban interesados. Traté otras industrias, tampoco estaban interesados. Entonces ahí fue cuando hice un préstamo de ICTs y conseguí que ICT me aprobara un préstamo para empezar mi maestría en la Universidad de Missouri Rolla. En ese tiempo la universidad se llamaba la Universidad de Metalurgia Missouri Rolla, ahora cambió de nombre. Entonces, ICT me aprobó un préstamo y con la ayuda de mis padres viajé a Estados Unidos a empezar mi doctorado, mi maestría, esperando de que ICT me mandara el pago mensual para yo sobrevivir allá en la Universidad de Missouri. Resulta que ICT aprobó el préstamo y pasó los primeros 9 meses y yo no recibía ningún centavo del préstamo. No era la beca, sino un préstamo que me hizo ICT. Entonces, ¿cómo sobreviví yo? Pues trabajé en la cafetería de la universidad, haciendo desayunos, lavando platos, y por la noche trabajaba en una estación de gasolina tirando gas. Eso me ayudó a saber de que si no podía conseguir el dinero a través del ICT, al menos lo podía conseguir con mi esfuerzo. Y a la cafetería podía comer yo todo lo que quería a la hora que yo quería y vivía como un rey desde el punto de vista sin preocuparme de la comida. Eso es. Pero lo más bonito, que yo lo considero como una anécdota, es qué pasó después. Finalmente, al final del primer año, ICT mandó el dinero que me había prestado, se suponía que me había prestado por 10 meses. En ese tiempo el dinero era una beca de 10 meses o un préstamo de 10 meses era bastante dinero y yo no necesitaba el dinero. ¿Y sabe qué hice? Me gasté todo el dinero en un viaje a Europa, me fui a Europa por 3 meses, conocí las principales ciudades de Europa y me gasté el semestre o los semestres que me han enviado y eso fue para mí una experiencia muy especial porque tuve la oportunidad de mirar el contexto de otros países y terminar diciendo, bueno, terminé mi maestría, pero también terminé y gocé mi viaje a Europa con un préstamo de ICT. Claro, qué bien. Y ya después vino, perdón, ya después vino la oportunidad de regresar a Colombia, porque uno de los anhelos míos era poder regresar a Colombia, especialmente a la Universidad Industrial o a otra universidad. No se me presentaron las oportunidades y se me presentaron las oportunidades de poder conseguir una beca full, completa, para hacer mi doctorado. Entonces, conseguí una beca de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y esa beca me cubrió todos los 5 años, 4 años y medio, 5 años de doctorado, en la cual me pude dar la posibilidad de poder estudiar en una de las mejores universidades del mundo en materiales y especialmente hacer los contactos que más adelante pudiera mencionar
acerca de las actividades industriales que tuve durante mi carrera académica aquí en la universidad y también la carrera industrial en Estados Unidos. Claro. Y en ese sentido, ¿de qué manera ha visto evolucionar el campo de la metalurgia y los materiales desde que se graduó hasta la actualidad? Hmm, Necesito por lo menos una hora para contestarle la pregunta, pero voy a tratar de contestársela en unos minuticos. Cuando uno hablaba en mis tiempos de estudiante de metalurgia, se hablaba prácticamente de metalurgia extractiva y metalurgia ferrosa. Entonces, tratamientos térmicos y, y muy poca la interacción que había entre la parte académica estudiantil con las industrias que trabajaban eso, por ejemplo, en Bucaramanga. Una de las cosas que nosotros pedíamos era que nos llevaran a industrias donde uno pudiera ver y mirar las cosas que uno estaba, que estaba aprendiendo en la universidad. Eso nunca se podía ver porque no existían en Colombia y si había industrias eran muy reluctantes a permitir que estudiantes fueran a ver porque pensaban que les iban a robar los secretos de lo que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, la carrera o los materiales que se hablaban al principio eran más que todo materiales de construcción, piedra, cemento, etcétera, etcétera. Hoy eso ya prácticamente no existe en el sentido de que hoy la tecnología de materiales está relacionada a nuevos materiales que no se pensaban que podían existir o que se podían fabricar. De ahí que se ha evolucionado a una serie de materiales de alta tecnología. Y esos materiales de alta tecnología son los que han permitido sacar eh, nuevas áreas de trabajo, especialmente en el área de microfabricación de chips o el corazón del computador. En esa área que yo trabajé y también de almacenamiento magnético y óptico de información. La evolución en esas áreas ha sucedido en los últimos 15 años, en los cuales los laboratorios de investigación de Estados Unidos, no tanto en la parte industrial, sino también en la parte académica, han ayudado a que nuevos procesos y nuevos materiales se hayan podido investigar para ser aplicativos a la industria. Entonces, en esta área de materiales no es solamente importante que desde el punto de vista académico se haga investigación en el desarrollo de materiales, sino en la aplicabilidad. Eso es muy importante que los estudiantes tengan en cuenta. No es hacer una tesis de grado para graduarme, sino pensar de que lo que vaya a hacer en una tesis de grado tenga una aplicabilidad en la industria, a resolver un problema en la industria. ¿Cómo le podemos ayudar a la industria? Que es lo que yo creo que el ámbito académico tiene que pensar ahora en cómo interaccionar directamente en la industria. ¿Por qué eso es tan importante? Porque antes el profesor no se interesaba mucho en ir a tocar las puertas a la industria y decir, mire, yo soy profesor, tengo un grupo de investigación en esta área, ¿cómo lo puedo ayudar? Ahora el profesor se está dando cuenta que es una necesidad para que el grupo en el que trabaje salga adelante y que de alguna manera u otra pueda interaccionar con la industria y ayudarle a resolver problemas en ese caso. Un ejemplo claro es en la industria de alta tecnología, en la fabricación del disco duro del computador, de almacenamiento magnético óptico, se han desarrollado una serie de procesos y especialmente de materiales que se consideran lo que se llama hoy en inglés Thin Film Technology, o sea, tecnología de películas delgadas. Entonces, esa tecnología son materiales de espesores infinitésimos. Estamos hablando de menos de una micra, que si es depositado sobre un sustrato, le cambian las propiedades completamente a ese sustrato para mejorarlo. Por ejemplo, añadirle una mayor dureza, una mayor lubricidad, una mayor resistencia al desgaste, etcétera, etcétera. Y esos procesos de fabricación de esas películas delgadas se han derivado de los adelantos que se han hecho en la fabricación de mejorar el almacenamiento del disco duro del computador, de mejorar la calidad
de los microprocesadores del computador, etcétera, etcétera. Entonces, de algo de alta tecnología lo podemos sacar y traer a nuestros medios para ver cómo lo podemos aplicar. Y ese fue el caso del laboratorio que yo dirigí en la Universidad del Valle por 15 años, recubrimientos duros y aplicaciones industriales. Lo que hice fue yo traer la tecnología de fabricación del disco duro del computador, pero utilizar solamente una parte que fuera aplicable a alguna necesidad de poder ayudarle acá a la industria colombiana. Claro, súper importante. Sí. Ahora le pregunto, ¿qué aspectos de su formación en la UIS cree que han sido fundamentales para su éxito profesional y personal? Ah, bueno, primeramente, una de las cosas es ser el networking que yo aprendí en la Universidad Industrial de Santander y la recursividad. Eso me ha llevado a poder hacer cosas que no pensaba yo que se podía hacer. Como casi todo el mundo sabe, el ingeniero colombiano se caracteriza porque no le dice no a cualquier problema. Si usted, y lo digo por experiencia, en mis 22 años que trabajé en la IBM en Estados Unidos, en San José, California, como jefe del Departamento de Interacción de Materiales, tuve muchos ingenieros trabajando conmigo, doctores y todo eso, y especialmente latinos. Y incluso hubo un colombiano. Y resulta que esa persona fue increíble en resolver problemas, porque uno le decía que no puedo hacer esto, él decía, no se preocupe, profesor, que yo sé cómo hacerlo. Entonces, esa recursividad y esa innovación fue parte contundente de lo que yo aprendí para poder aplicarlo en los 25 años de trabajo que viví en Estados Unidos trabajando para compañías de alta tecnología como IBM, International Business Machine Corporation, de, de fabricación de discos duros del computador y traer esa información para poder aplicar aquí en Colombia. Claro. Ya que menciona pues toda esa experiencia, nos puede compartir pues algo de lo que hacía en IBM, alguna anécdota. Claro que sí. Hay varias anécdotas que tienen que ver mucho con la cultura. Primeramente, en IBM, en una compañía, cuando yo empecé a trabajar en la IBM en el año de 1976, después de haberme graduado como, con mi PhD, tuve la oportunidad de recibir ofertas de 5 compañías y de esas 5 compañías escogí IBM por consejo de mis advisors de que era la mejor compañía para trabajar. Entonces, en esa compañía yo llegué como ingeniero y empecé a trabajar en, en la impresora del computador. En ese tiempo se llamaba el inkjet printer y ese inkjet printer tenía muchos problemas de corrosión. Entonces, el conocimiento de materiales de corrosión me permitía que en ciertos componentes uno pudiera aplicar tecnología de materiales de espesor delgado, lo que se llama thin film technology, a los componentes para disminuir la corrosión de esas partes de la impresora. De ahí me nombraron como director del Departamento de Tecnología de Materiales para toda la IBM en San José, California, y tenía que interaccionar con diferentes grupos de trabajo para poder resolver problemas de materiales en diferentes áreas de tecnología que involucraban productos de la IBM. Y de ahí, y hay una cosa muy importante que tengo que resaltar y es el hecho de que uno debe aprovechar los recursos que uno pueda tener mentalmente. Y era aprovechar el hecho de que yo era latino y que hablaba español. Entonces, ahí conociendo todas esas tecnologías, diferentes compañías de la IBM en el mundo, especialmente en Latinoamérica, empezando desde México, Honduras, Nicaragua, Argentina, todos los países de Latinoamérica en las cuales IBM tenía interacción para vender los equipos de la IBM. Y como yo era latino, hablaba español y conocía la tecnología de los microchips, de la información de almacenamiento de información, entonces las compañías de IBM en estos países invitaban a alguien que pudiera hablar sobre los avances y por qué esas
compañías podían vender la tecnología a diferentes partes en cada país. Entonces, yo, en modestia aparte, me hice como importante y entre comillas famoso para ser invitado a todas estas conferencias internacionales en todos esos países en nombre de la IBM para promulgar los avances tecnológicos de la IBM desde el punto de vista de materiales y darles a conocer que si querían comprar un producto, lo mejor era IBM por la tecnología que ellos producían y que ellos investigaban. Y en uno de esos viajes que hice a Colombia, especialmente a la Universidad del Valle. Allí conocí a la persona que es mi esposa hoy. En la universidad, trabajaba en la Universidad del Valle y me invitaron a una conferencia, la primera conferencia de microelectrónica en Colombia, y allí me caché con la señora que hoy es mi esposa y con la cual tenemos 2 hijos y 4 nietos. Entonces, fíjate que cómo le anda el mundo diferente, ¿no? Eso desde el punto de vista de la IBM. Luego, cuando regresé a Colombia, lo más importante era que poder conseguir y establecer un grupo de investigación que valdría la pena. Entonces yo regresé a Colombia bajo un programa del gobierno que se llamaba Retorno de Cerebros Fugados y en los cuales el gobierno dice que iba a ayudar a dar un dinero para formar un grupo de investigación y con promesas y todo eso. Decidí que después de 25 años en la industria en Estados Unidos ya era hora de que mis hijos, que en ese tiempo tenían 9 y 11 años, pudieran venir y conocer la tierra de los papás y ver cómo se funcionaba y aprender la cultura de Colombia. Entonces decidí venirme en el año de 1980 y, oh, bueno, se me olvida el año, bueno, hace aproximadamente 25 años como profesor de la Universidad del Valle. Solamente anoche que estaba hablando con un compañero que no hablaba hace más de 50 años, de compañero de metalurgia allá, él me preguntaba, oye, ¿usted por qué se fue teniendo un cargo tan importante allá y con un buen salario? Entonces yo le decía, mire, para comparación, en ese año que yo regresé a Colombia, en el año de 1900, bueno, se me olvidó el año 82, algo así, mi salario en Estados Unidos, el último cheque que yo recibí mensual eran $13,000 mensuales de salario. Cuando yo regresé a Colombia, mi primer salario mensual fueron 874,000 pesos mensuales. Entonces, la gente, cuando yo comento algo de eso, me dice, usted estaba loco. ¿Usted por qué dejó todo lo que tenía con esas características económicas y todo el renombre a nivel internacional? Pero yo les dije, yo quería regresar a Colombia, yo quería volver al ímpetu de donde yo había nacido y que mis hijos pudieran ver cuál era el ambiente. Y creo que nunca me arrepiento de esa decisión que había hecho, porque pude hacer en Colombia, formar un grupo de investigación en Colombia que se reconoce a nivel internacional y que es importante y que yo espero que la universidad siga cuidando en ese sentido. Ya, hay otra parte, una cosa muy importante que quiero resaltar para los investigadores de ahora, que también está relacionado a que para ser investigador no se necesita tener un conocimiento grande, pero tenía que tener también contactos. Y esos contactos muchas veces son contactos políticos. Entonces, cuando yo regresé a Colombia, el gobierno me ofreció una cantidad de dinero para poder formar, pero ese nunca sucedió al tiempo que ellos me habían ofrecido, que me iban a ofrecer alrededor de $800,000 en ese tiempo para formar un grupo de investigación. De todas maneras, yo me vine y empecé a hacer los contactos y todo eso con la industria y les voy a contar algo que me parece que es algo que no debería, pero lo voy a hacer porque quiero que todo el mundo lo sepa. Es para poder formar el grupo de investigación, yo tuve que contactar varias industrias aquí en Cali. De esas industrias que contacté, tres que todavía los que están en cargo de esas me conocen y todavía digo como amigo, me ayudaron en papel, solamente a decir en carta, la compañía tal, proyectos industriales colabora al profesor Federico Sequera en el centro de investigación que se está pensando fundar con alrededor de 150 millones de pesos, y bla, bla, bla. Y esas eran las cartas que yo necesitaba para mandar a Conciencias, para que Conciencias tramitara el dinero que había. Pero esas cartas fueron, entre comillas, ficticias,
porque nadie en la industria me iba a dar 150 millones de pesos, 240 millones de pesos. Yo les decía, déjemelo, papel es suficiente, yo me encargo del resto. Ellos estuvieron de acuerdo conmigo en eso. Y con esas cartas yo presenté el proyecto. Y finalmente el proyecto fue aprobado para esperar a que el dinero llegara. Pero el dinero nunca llegaba. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Me tuve que reunir de una manera especial con el ministro de Hacienda, en ese tiempo el doctor Camilo Restrepo, con la ayuda de un famoso artista vallecaucano que se llamaba Omar Rayo. Y él nos invitó y en una reunión que tuvimos por media hora, yo le llevé al ministro de Hacienda un folder con 2 páginas en las cuales le explicaba y le decía, mire, este es el proyecto de investigación que yo quiero para Colombia y se lo explico detalladamente y simplemente, y usted cree que esto le sirve a Colombia, ayúdeme. Si no, en menos de 3 meses estoy regresándome a Estados Unidos. Así se lo puse de puntica. ¿Qué pasó? A las 4 semanas después de esa reunión que tuve con él, la Universidad del Valle recibió el primer cheque por 650 millones de pesos para empezar el proyecto de investigación. Entonces, hago énfasis en estos contactos políticos que a veces uno necesita tener en una institución, especialmente cuando uno tiene sueños grandes para sacar adelante un proyecto de investigación. Y Claro. también, de paso, y yo espero que usted me dice, doctor Meléndez, cómo estamos de tiempo, pero hay Bien, otra bien. cosa que quiero añadir a esto. En ese proyecto de investigación, cuando lo tuve que presentar en frente de conciencias, el proyecto se llamaba Investigación de recubrimientos duros para aplicaciones industriales en Colombia. Entonces tuve que ir a una reunión en frente de 20 científicos colombianos a presentar el proyecto, bla, bla, bla. Lo presenté, pero durante mi presentación aproximadamente 2 horas, siempre había en la audiencia un señor que alzaba la mano y decía, no, esto no es posible porque tal cosa y eso no se puede porque tal cosa. Bueno, al final el proyecto lo aplicaron, salí de la reunión, me dijeron, salga, profesor, se queda, regrese en unos 5 minutos y le decimos si el proyecto lo aprobaron o no. A las media hora regresé. Cuando regresé a la reunión, todo el mundo aplaudió. Dije yo, me aprobaron el proyecto. Y me dijeron, sí, el proyecto está aprobado, listo, ya usted tranquilo que todo va a seguir adelante. Pero a mí me quedó el pique de quién es ese señor tan negativo, eso. Entonces, durante la reunión, había como un cóctel. Yo fui y me hice al lado de él y le pregunté y le dije, me encantaron sus preguntas, el señor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero de todas maneras déjeme decirle, no sé quién es usted, pero si por alguna razón a futuro usted cree que este proyecto le podría servir a usted, cuente conmigo que yo le voy a ayudar en todo lo que sea. Más adelante pude averiguar que ese señor era el dueño de una compañía en Bogotá y en Medellín que era la contrapropuesta de lo que yo estaba presentando. Si mi proyecto se lo aprobaba, la industria de él se iba hacia abajo. Entonces, usted puede ver esa contraparte de esa indiferencia o esa envidia, digámoslo así, y la poca cooperación que tiene la industria con la parte académica. Ese es un ejemplo que yo utilizo para poder dar a entender que no todo eso es así, pero que casos suceden como lo que le acabo de relatar. Claro, sí. Sin lugar a duda, esto de que lo vio en sus profesores en su momento cuando estuvo en la UIS, que usted también tuvo esa iniciativa de salir del país, de vivir en Estados Unidos, pues eso también a uno le genera autoestima, autoconfianza y también pues eso debió de haber sido un ingrediente para usted poder acudir con el ministro de Hacienda, ¿no? Eso es importante. Cuando uno sale del país, eso yo creo que para todos los jóvenes es y sobre todo quienes están estudiando en la universidad, y es muy importante, ¿no? Tener esas otras experiencias, como también usted se dio la oportunidad de ir a Europa, ¿no? En esa época. Bueno, en ese sentido le quiero preguntar, ¿qué consejos o recomendaciones tendría para los jóvenes estudiantes que actualmente están cursando el programa de ingeniería metalúrgica o en general, que están estudiando ingeniería en el país? Lo voy a enfocar desde el punto de vista general de ingeniería, pero también con énfasis en la parte de materiales. Y no voy a decir
en la parte de pregrado y en la parte de posgrado, pero sí en la parte de pregrado enfatizaría que el estudiante de ingeniería o especialmente de materiales pueda, primero, indiferente de qué cosa de materiales vaya a estudiar, que hable y mire otro idioma, ya sea inglés, francés o alemán, con las posibilidades de que la persona especialmente hable inglés, se le hable el ámbito de poder acceder a becas que se pierden porque no hay estudiantes que tienen las facilidades de hablar en inglés. Y lo vivo porque tengo muchas posibilidades de enviar estudiantes y porque los estudiantes no hablan inglés, no pueden aceptar o no pueden ir a esas becas. Eso desde el punto de vista pero el consejo más especial que yo les doy primero a los de pregrado es que durante sus primeros años de semestres de estudio, pongan las bases básicas, por ejemplo, especialmente en el área de la física. Cuando uno estudiaba, o cuando yo estudiaba, uno ni se imaginaba de cómo los materiales iban a afectar el mundo de la medicina. Hoy por hoy, la medicina, los desarrollos médicos dependen 100% del desarrollo de nuevas tecnologías y materiales aplicados al área de medicina. Entonces, por ejemplo, hay una nueva visión de tecnología que implica de que para desarrollar nuevas tecnologías y procesos que se apliquen a medicina, todo tiene que ver con nuevos materiales. Eso es por un lado. Por el otro lado, en la parte de los aspectos de energía, nosotros debemos tener en cuenta de que nuestros países, especialmente Colombia, dependen mucho energéticamente de otras partes. Entonces, es mirar desde el punto de vista con energía qué cosas se pueden hacer en el área de investigación que sean aplicables utilizando los recursos que tenemos en Colombia. Un ejemplo, por ejemplo, sería la energía eológica. Estuve hace unas semanas en La Guajira y tuve la oportunidad de ver un complejo eológico que no es lo mejor, que tiene muchas situaciones problemáticas, pero que es una muestra de qué cosas se pueden hacer aquí en Colombia. Y eso lo vemos a través desde el punto de vista de aplicar la ingeniería en las necesidades de los países. ¿Ok? Desde el punto de vista de, de hacer las interacciones, el nuevo estudiante, especialmente el que va a hacer una maestría, a hacer un doctorado, enfatizo la palabra networking que he dicho antes, es importante de que él se rodee de la información de personas, entidades, industrias, que conozca qué es lo que hay en el campo que él quiere hacer estudios para ir preparados a hacer esto. Y yo, voy a poner un ejemplo, quiero irme a estudiar a una universidad, por ejemplo, donde estudié yo, la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Yo necesito de entrar a la página web de la universidad, mirar en el área del departamento de materiales quiénes son los profesores que hay ahí y cuál es el área de trabajo de cada uno de ellos. Y así investigar quiénes son los profesores y luego de que ya tengan un contexto de quiénes son y qué es lo que a mí me gusta, contactar a ese profesor que a mí me gusta y decirle, mire, yo soy Federico Sequeda, soy estudiante y estoy interesado en hacer una maestría, hacer un doctorado. Me ha llamado mucho la atención la información que usted tiene en su página web y es una de las áreas que a mí me gustaría. Este es mi background, te envío una información, me gustaría pensar la posibilidad a futuro de poder, de tener el honor de poder trabajar en su grupo de investigación. Eso me conlleva, y si me permite unos minuticos más, le voy a contar una anécdota muy importante que me pasó a mí cuando yo terminé la maestría y conseguí la beca de doctorado con el profesor. Fue todo telefónicamente. Yo me acuerdo que terminé y hice mi examen de maestría un viernes y al día siguiente ya estaba montado en un tren desde San Luis, Missouri, a Chicago, a encontrarme con el profesor que me había conseguido la beca de doctorado. Él me estaba esperando en la estación de tren en Chicago a la 1 de la mañana y me dijo, estudiante, yo en mi inglés, que todavía no lo hablaba muy bien y no lo entendía muy bien, yo hice el esfuerzo para poder seguir hablando con él y todo eso. Me dijo, vamos a ir directamente al laboratorio
Y yo dije, hija, la 1 de la mañana acá y él quiere ir ahorita al laboratorio de él. Yo le dije, pues claro, lo que usted diga, profe. Alrededor de las 4 de la mañana entramos al edificio de la Facultad de Ingeniería de Ciencia de Materiales ese, y subimos al cuarto piso. Y él llegó y me dijo, le voy a mostrar el laboratorio donde usted va a trabajar. Y llegó y abrió una puerta y en la puerta era un cuarto completamente vacío, con una cajita de cartón y un libro y unas herramientas chiquiticas. Y yo llegué y le dije, pero bueno, ¿y dónde está el laboratorio? Me dijo, no, es que este es el laboratorio que usted va a poner en cuenta, porque usted va a coger ese libro, que es mi tesis doctoral de la Universidad de California, donde yo hice mi doctorado, y usted va a montar ese mismo laboratorio en este cuarto. Y así empecé la carrera de investigación como doctorado de ahí y de ese laboratorio que todavía existe. Se ha hecho investigación y una de las cosas más importantes que se ha trabajado en ese laboratorio fue cómo utilizar técnicas espectroscópicas para facilitar la interacción de materiales en el ámbito industrial. Y varias patentes han salido de esa investigación que hoy por hoy no fueron a nombre mío ni a nombre del advisor, que en este caso es el doctor Joe Green, que en paz descanse, y que otras industrias aprovecharon todos los resultados de investigación para aplicar a patentes y hoy son patentes que se están aplicando en la fabricación de microchips, en la fabricación de productos de alta tecnología. Entonces, fíjese, de un cuarto vacío, gracias a Dios, con el ímpetu, el networking y las ganas de salir adelante, salió un laboratorio que hoy por hoy ha producido muchas cosas. Entonces, considero que esa anécdota puede ayudarles a los estudiantes a pensar de todas las cosas que se pueden hacer cuando uno tiene ganas y cuando uno sabe que las cosas se pueden hacer y que haya innovación. Yo creo que una de las partes más importantes en los jóvenes ahora es que sean innovadores. Vean Steve Jobs, todos esos grandes Musk y todos cómo han podido sobrevivir con innovaciones que mucha gente pensó que eso era un sueño y no se podían llevar a cabo. Claro, sí. ¿Algo más que quiera agregar? No, yo creo que lo importante ahora es que los jóvenes eh, que están ahora empezando su ingeniería piensen de todas las cosas grandes que pueden hacer y especialmente los sueños grandes que pueden hacerse. Y, y para terminar en este caso, ojalá se pudiera compartir. Yo tengo algo que hacía en la Universidad de Valle todo el tiempo al comienzo de mis clases. Dos cosas. Primero, al comienzo de mis cursos, yo dictaba un curso especial que yo hice que se llamaba Materiales Avanzados. Y en ese curso hablamos directamente de todo lo que pasaba con relación a la pregunta que usted me decía, cómo ha cambiado los materiales hasta hoy. Especialmente hablamos de todos los avances de la tecnología de hoy en cuestión de materiales. Entonces yo voy a poner dos casos que creo que es importante para que los estudiantes se den cuenta cómo se puede avanzar la tecnología. El primer caso está relacionado primeramente con la pregunta que yo les hacía a los estudiantes al comienzo de cada una de mis clases al semestre. Les decía, papel y lápiz, quiz. Me decían, profe, pero si esta es la primera clase que no va a hacer un quiz, pero decía, no es quiz. Entonces, bueno, todo el mundo acá, papel y lápiz. La pregunta que yo les hacía era, ¿qué se necesita para que un sueño se haga realidad? Esa está la pregunta que yo les hacía. Y entonces yo les decía, tienen 10 minutos para que contesten la pregunta. Y nadie escribía nada, nada, sí. Por ahí alguien escribía algo y nada. Y no, no entendían. Y yo les explicaba qué era la pregunta. Al final me tocaba que explicarles a ellos, para que un gran sueño se haga realidad, primero se tiene que tener un sueño. Y ese es el problema hoy, que los estudiantes no sueñan, no sueñan. Y cuando sueñan, sueñan muy poquito, muy pequeño. Hay que soñar a lo grande. Y eso se lo he enseñado a todos mis estudiantes y especialmente en la familia. Mis dos hijos que tengo de 36 y 38 años son exitosos porque ellos desde chiquitos tuvieron el gran sueño de que iban a poder hacer todo lo que Dios les permitiera y lo están haciendo en este momento.
La otra pregunta, que quizá se sale del contexto un poquito masculino y femenino, pero la voy a hacer porque quiero que la gente sepa. Otra pregunta que hacía en el curso de materiales avanzados era la siguiente. Y en ese curso eran 8 o 10 estudiantes, hombres y mujeres. Y les decía yo, papel y lápiz, pregunta, ¿cuál es la relación entre los materiales y el... Uy, usted viera la cara que los estudiantes ponían. ¿Qué tiene que ver los materiales con el... Y usted miraba a los estudiantes, nadie escribía nada. Entonces les dije yo, al menos piense qué es lo que hay acá. Les voy a dar un hint, les voy a dar una probita. Hoy por hoy, en Estados Unidos, la industria de los objetos es una industria multibillonaria. Usted puede pensar en, y les decía a ustedes nunca han entrado a una tienda donde venden todas estas cosas que ustedes ya se pueden imaginar qué hay ahí. Ah, entonces se le abrían los ojos y ya empezaban a pensar. Ajá. Pues les decía, compañeros, hoy la industria de todo lo que se relaciona con objetos que ayuden a está relacionada a la calidad de los materiales. Son materiales plásticos, materiales de diferentes clases. ¿Qué clase de material es eso? Para volverse eso una industria de billones de dólares. Entonces, el desarrollo de materiales, un material que tenga baja lubricidad, que tenga resistencia al desgaste, que tenga esto, todo eso está basado en la aplicabilidad de esas características en toda esa clase de materiales que se pueden utilizar. Entonces, fíjense que si tú miras el contexto de materiales, es increíble. Medicina, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y ese es el mensaje que yo les quiero dar a los estudiantes. Miren el contexto universal, no enfocados en solamente una parte de esto. Y aprendan de que hay una gran cantidad de cosas que se pueden llevar a cabo para llevar proyectos, ya sea a nivel personal, a nivel de industria, que saquen el nombre de sus conjuntos de investigación, de sus industrias adelante y puedan decir que los materiales son los más importantes hoy para el desarrollo de tecnología en las diferentes áreas de trabajo. Claro. Es muy cierto, ¿no? En la escuela, en un mediano plazo, pues va a cambiar de denominación el programa de ingeniería metalúrgica a ingeniería metalúrgica y de materiales. Y usted de manera muy clara nos ha mostrado toda esa importancia que quienes nos estén escuchando para esa época en donde ya tendremos ese nuevo programa, pues verán toda esa relevancia que tienen los materiales, pues para la sociedad en general, ¿no? Usted ha tenido una vida bastante prolífica, ha investigado en el sector privado, en la academia, ha sido profesor. Por cierto, también escribió un libro, ¿verdad? Ah, permítame algo más, que estoy muy Claro, orgulloso y no solamente hace aproximadamente 2 años publiqué un libro que se utiliza como texto en varias universidades de España y de Estados Unidos también en la parte donde hay estudiantes latinos. Es un texto que se llama Guías educativas para el procesamiento y caracterización, aplicación de recubrimientos, capas delgadas. ¿Ya? Y resulta que este es un libro que fue escrito para que no solamente un ingeniero lo pueda leer y lo pueda aplicar, sino cualquier persona, incluso un abogado, puede utilizar el libro para unas consultas en cuestiones de algún proyecto que tenga con alguna empresa industrial y todo eso. Entonces, este libro fue hecho como coautor el doctor Donald Mattox, que es un investigador número uno del mundo en Estados Unidos y que ya está retirado, pero gracias a todo lo que él me enseñó y todos los ejemplos prácticos que tuve en la industria, pude escribir ese libro. Eso sí, si usted me preguntaba escribir un segundo libro, le digo yo, y perdóneme la palabra, ni pues tiras, vuelvo a escribir un libro porque es mucho desgaste. Eso sí, aprendí mucho escribiendo el libro, pero eso sí se lo dejo para que a lo mejor el doctor Meléndez escriba el libro segundo, que sea la continuación de esto, aplicando todas las tecnologías que hemos desarrollado acá.
Y ya para terminar, algo que quería compartir con ustedes es la palabra o lo que hablamos de networking. Networking. Cuando yo estaba en la IBM, yo trabajé en una área de investigación que eran procesos de fabricación de películas delgadas. Y en MIT, Massachusetts Institute of Technology, había un profesor de nombre Rafael Reif. Quiero que la gente o apunte el apellido de él. R-E-I-F, Rafael Reif. Él era profesor también de materiales en MIT. Y él trabajaba conmigo, trabajaba en el área y yo trabajaba en la IBM, trabajaba en MIT. Y él me contactó y me dijo, ingeniero, usted que tiene tantos equipos en la IBM, ¿por qué no me ayuda a montar un laboratorio en MIT para yo seguir desarrollando todas las cosas que usted está haciendo? Y yo le ayudé y con él le mandamos equipos de la IBM a MIT y él siguió, puso el laboratorio y siguió trabajando y todo eso. Ese profesor muy inteligente y muy conocido se hizo muy famoso dentro de la universidad. Y ese profesor, Rafael Rey, llegó a ser el presidente de esta universidad, Massachusetts Institute of Technology. Y ese es el doctor Rafael Rey. Esta foto fue tomada en una visita que le hice a él hace unos años cuando era presidente de MIT, porque hace aproximadamente un año renunció ya después de haber vivido la vida de presidente de la mejor universidad del mundo, en mi opinión, por 11 años, que hizo tantas cosas. Y él, desde que nos conocimos y cuando seguimos trabajando, él siempre me dijo, Federico, cualquier cosa que pudiera ayudarla, cuente conmigo. Y yo le ayudo en ese caso. Traté en la misma Universidad del Valle a que el profesor, a través de todas las actividades que él tenía, nos pudiera ayudar, pero la misma universidad no le prestó atención a eso. Entonces, le doy ese ejemplo como para pensar de que esas interacciones a nivel tan alto muchas veces no se pueden llevar a cabo porque nuestro medio no permite que eso suceda, ¿ya? Y ese señor Rafael Reif, que ustedes están viendo acá, usted se imagina si se pregunta, el presidente de la mejor universidad del mundo tiene que ser un gringo alto o esbelto o, mejor dicho, que lee en el Nobel de Física o algo. Resulta que ese señor Rafael Reif es venezolano, nacido en Venezuela, profesor graduado de la Universidad de Carabobo, ingeniero eléctrico, y fue presidente de MIT. Podemos los latinos mostrar todo lo que podemos hacer. Ahí está el ejemplo. Y eso sí lo quería compartir con ustedes. Sin lugar a duda. Y seguramente ni a usted ni a mí nos tocará verlo, pero pues el proceso de evolución de las universidades y sobre todo en América Latina, y no es la excepción Colombia, pues yo creo que todavía necesitan una mayor apertura, cambiar muchas cosas, reinventarse, ¿no? Para que Sí, puedas darse esos lazos de cooperación de manera fluida y sin tantos, este, no sé, a mí en lo personal, que yo soy mexicano, veo que en Colombia como que se tiene una adoración por todo lo legal y por toda la documentación, y eso dificulta mucho las relaciones, la cooperación, pero seguramente, insisto, usted y yo ya no estaremos aquí, pero eso cambiará en Colombia y eso será muy bueno para el futuro de las universidades colombianas. eso esperamos y cualquier cosa que uno pueda poner un granito de arena para ver eso, quizá muchas veces la gente critica que usted cree que las cosas no se pueden hacer, que usted es muy americano. No, lo que pasa es que hay que ser realista. Nosotros tenemos que empezar a ver de que esos cambios se pueden hacer y hay que hacerlos. Es Es muy necesario, cierto. pero lo podemos hacer. Sí, si uno no empieza a dar esos pasos, pues nunca va a haber el cambio, ¿no? Pues Sí, profesor Federico se queda, yo estoy encantado de escucharlo. Yo creo que a toda la comunidad de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales y en general de la Universidad Industrial de Santander y que nos vea, pues va a tener muchos aprendizajes, lecciones de vida
que les serán muy útiles, sobre todo también a los jóvenes. Yo le agradezco mucho por toda su atención, su tiempo y toda la disposición que tiene para tener esta entrevista. Muchas gracias. Ha sido un placer y especialmente insisto en que cualquier cosa que ustedes necesiten, que yo pueda cooperarles dentro del departamento, dentro de la Facultad de Ingeniería, cuenten conmigo 100%. Es usted muy amable. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos.